Mientras el sol se ocultaba tras las áridas colinas, proyectando sombras sobre el campamento, el pueblo de Israel empezó a quejarse contra Moisés y Aarón. Con el corazón pesado por el hambre, recordaron con nostalgia las abundantes tierras de Egipto y exclamaron: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto». Éxodo 16:3. El ambiente se cargaba de desesperación mientras evocaban los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que habían dejado atrás. En su descontento, no alcanzaban a ver el hermoso plan divino que Dios tejía detrás de sus dificultades. Y esa noche, al acurrucarse en sus tiendas, un silencio sagrado llenó el campamento, anunciando la inminente maravilla de Dios. Con el amanecer llegó una revelación inesperada: una fina capa de rocío cubría el suelo. Cuando los rayos del sol iluminaron esa escarcha brillante, se convirtió en pequeñas y blancas escamas que la gente llamó maná. Éxodo 4:14 de la tarde. Bajo la mirada asombrada de madres y padres, los niños maravillados extendían la mano para recoger esa extraña comida y preguntaban: «¿Qué es esto?». Y Moisés respondió: «Es el pan que el Señor les ha dado para comer». Éxodo 4:15 de la tarde. Cada bocado era un recordatorio de la fidelidad de Dios, un sabor de provisión divina que fortalecía un lazo indestructible entre el Creador y su pueblo, reafirmando su alianza en medio de la incertidumbre. Pero, incluso en medio de esa provisión divina, las pruebas no faltaron. Moisés le pidió a los israelitas que recolectaran solo lo necesario para cada día, excepto para el sábado, el día de descanso. Algunos, llenos de duda, acapararon más de lo que necesitaban, y a la mañana siguiente encontraron su exceso cubierto de gusanos y podrido. Esa enseñanza sobre la obediencia quedó grabada en sus corazones, mostrándoles lo delicado que es confiar y depender de Dios. La rutina semanal del sábado se convirtió en el pilar de su identidad, uniéndolos más como comunidad, en fe y amor por el Señor, que les daba alimento día a día en aquel desierto inhóspito. La frustración y la nostalgia recorrían el campamento mientras los israelitas, insatisfechos con el maná, volvían a elevar su queja en conjunto. «Ojalá pudiéramos comer carne», clamaban, sus corazones reflejando la gula de Egipto. Éxodo 16:3. El ruido del descontento conmovió el corazón de Dios, pero él entendía su anhelo. En la calma del atardecer, no respondió con reproches, sino con una provisión generosa, diciendo a través de Moisés: «Comeréis carne en la tarde». Éxodo 4:12 de la tarde. El aire se llenó de expectativa, pero en esa promesa también se escondía una advertencia contra los peligros de la ingratitud y los deseos que podían alejar al pueblo del camino correcto. Esa noche, un viento milagroso del Señor recorrió el paisaje, trayendo una nube de codornices. El aire se llenó del aroma de carne mientras los viajeros cansados preparaban la fiesta. Los niños se carcajeaban de emoción, mientras los ancianos susurraban miedos ante esta bendición inesperada. ¿Nos sostendrá realmente?, pensaban, pero al empezar a comer, la generosidad de Dios brillaba a través de sus quejas. Sin embargo, en medio de esta provisión, se desplegaba también la justicia divina. Aún con la carne entre los dientes, antes de que la acabaran, se encendió la ira del Señor contra el pueblo. Aunque disfrutaban del banquete, los peligros de sus demandas se revelaban, mostrando el sabor agridulce de los deseos insatisfechos. A medida que la codorniz se marchaba, el hambre se convirtió en una maldición, un recordatorio conmovedor de las consecuencias de transgredir la voluntad divina. «Se han vuelto abominables para el Señor», resonó en todo el campamento. Éxodo 4:20 de la tarde. Cada lágrima de roedores mezclada con la sangre de las codornices fue una reflexión dramática sobre el futuro de su relación con el Altísimo. En ese momento, Dios no buscaba solo alimentar a su pueblo, sino moldear sus corazones, guiándolos lejos de la esclavitud de los deseos carnales hacia la libertad de la confianza divina, dejando un legado de matices que resonarían a través de las generaciones. Mientras el sol quemaba las arenas de Refidim, los israelitas se dieron cuenta de que no tenían agua, sus espíritus estaban secos bajo un cielo implacable. No era solo por la supervivencia física, sino por la sed interior de la presencia de Dios entre ellos. Desesperados, la gente se acercó a Moisés, gritando con miedo y angustia: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos?». En ese momento de máxima hostilidad, Moisés buscó consuelo en la oración, clamó a Dios por orientación, lleno de desesperación y fe en lo divino.
Dios respondió con una sabiduría serena y le ordenó a Moisés que tomara su bastón y golpeara la roca en Joreb. Cuando Moisés obedeció y dio un fuerte golpe, agua brotó con fuerza de la piedra, cayendo en una avalancha de abundancia sobre la tierra reseca. «Miren, el agua viva», exclamaron los ancianos, con sus rostros iluminados por la reverencia, mientras las corrientes chapoteaban a sus pies. La vista unió al pueblo en una gratitud inmensa, no solo hacia Moisés sino hacia Yahvé, quien fue fiel y los entregó agua en medio de su rebelión. ¿Recuerdan cuando preguntaron, ¿está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Pero en ese momento, con aquella provisión milagrosa, sus dudas comenzaron a desaparecer, revelando una esperanza de confianza en medio del desierto. Pero pronto llegó el enfrentamiento con Amalek, recordándoles que los obstáculos aún acechaban en su camino. La batalla se desató y Moisés levantó sus manos al cielo, sosteniendo el bastón en señal de súplica a Dios, Éxodo 5:11 de la tarde. Cada vez que sus brazos, ya cansados, comenzaban a caer, la derrota parecía acercarse a Israel, pero Aarón y Hur quedaron a su lado, levantando sus manos pesadas hasta que el sol se ocultó y la victoria fue suya, Éxodo 5:12 de la tarde. En ese acto de apoyo mutuo, los israelitas aprendieron que sus luchas estaban entrelazadas. La fe no era solo un asunto individual, sino un camino comunitario bajo la mirada del Dios, quien manifiesta su gracia tanto en las pruebas como en las victorias, en la fraternidad que los une. A medida que los días se convertían en semanas, el campamento crecía con la incipiente población de los israelitas, y con ellos surgían las inevitables complicaciones de liderazgo. Moisés se sentía agotado, ahogado por el peso de los innumerables problemas que le presentaban cada día, donde cada disputa parecía poner en riesgo el frágil orden que habían logrado establecer. Mientras juzgaba a su pueblo, lo veía pelearse por las minucias de la vida diaria, sus voces resonando como el murmullo del viento en el desierto. Mirando hacia el horizonte lejano, reconocía en las nubes cúmulus su cansancio profundo y la chispa de esperanza de que pronto podría aparecer una solución. En medio de todo ese caos, llegó su suegro, Jetro, con el corazón lleno de preocupación por el bienestar de Moisés y del pueblo. Sus ojos agudos notaron la carga agotadora que soportaba Moisés y se acercó a él con una pregunta sabia: ¿qué estás haciendo por el pueblo? Éxodo 6:14 de la tarde. Este acto de escuchar, lleno de sabiduría pastoral, le permitió ampliar la perspectiva de Moisés y mostrarle la importancia de delegar y dar poder a otros para compartir la carga del liderazgo. Cuando Jetro animó a Moisés a nombrar hombres capaces para encargarse de los pequeños problemas, nació una estructura nueva, que dio vida a un liderazgo mucho más sostenible. El consejo tuvo resultado. Moisés escuchó la sabia recomendación de Jetro y designó con acento agudo líderes para encargarse de los asuntos menores. Esta distribución de responsabilidades renovó la energía del pueblo, que comenzó a vivir su comunidad con una esperanza renovada. Pero la lección más profunda fue entender que un verdadero liderazgo no es una carga que se lleva solo, sino un tapiz tejido con la fuerza de la comunidad, la colaboración y la guía divina. Así, en manos de Jetro, las semillas de la sabiduría florecieron en una comunidad unida con un propósito claro: buscar la santidad en su camino de pacto. Las pruebas y triunfos de los israelitas en el desierto de Sina quedan grabados en la historia eterna de la salvación. Cada milagrosa provisión de maná y codornices se convirtió en un símbolo de la fidelidad inquebrantable de Dios, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más desesperados, Él conoce nuestras necesidades antes de que las expresamos. Mateo 6:8. La lucha por confiar en lo que no vemos, por no apoyarnos en soluciones humanas, sino en el sustento divino, resuena en lo más profundo de nuestros corazones hoy. Nos impulsa a meditar en nuestra dependencia diaria de Dios, nuestro proveedor. La lucha por el agua en Refidim nos recuerda nuestra propia sed de renovación espiritual. Así como aquella roca dio agua cuando Dios lo ordenó, la fuente sagrada también derrama gracia a través de Cristo, quien nos dice: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37 de la mañana. Nuestra sed de justicia, verdad y conexión con lo divino se halla en Él, enseñándonos que ahí encontramos nuestra mayor satisfacción. Esta historia nos invita a detenernos un momento, a reflexionar sobre qué es lo que realmente llena la ansia del alma en un mundo sediento. Por último, el sabio consejo de Jetro a Moisés nos recuerda el profundo poder del liderazgo compartido y la comunidad en nuestro camino de fe.
En un mundo donde la soledad suele prevalecer, la llamada a cargar juntos los pesos de la vida se hace más importante que nunca. La forma en que Dios diseñó a su pueblo nos invita a colaborar, a entender que nadie está llamado a llevar la carga solo. La creación de relaciones de apoyo dentro de la Iglesia refleja la esencia del amor de Cristo, como dice en Gálatas 6:2. A medida que absorbemos estas enseñanzas en el día a día, nos damos cuenta de que el camino en el desierto todavía tiene mucho que enseñarnos hoy en día, revelando verdades que nos levantan, nos inspiran y nos guían hacia nuestro hogar definitivo en la tierra prometida, esa comunión eterna con Dios.